Vamos a comenzar la actividad del día de hoy, domingo 21 de junio. Y qué alegría el que nos podamos juntar por este medio para alabar, bendecir y glorificar a Dios, que fue el motivo principal por el cual el día domingo específicamente lo utilizamos para eso. Así es que vamos a comenzar esta actividad, una pequeña oración. Mis hermanos, les invito a todos a inclinar su rostro allí en su casa, en compañía de su esposa, sus hijos, toda su familia. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos tu gracia y tu misericordia, para que el día de hoy, conforme al toque de tu amor, nuestros ojos se abran a ti, nuestros oídos sean destapados, podamos oír tu voz y podamos hacer tu voluntad. Por amor a tu santo nombre, te entregamos este momento para que nos ayudes a entender el tiempo que estamos viviendo y lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Ahora, amados hermanos, vamos a proceder a una temática, a la prédica que se ha preparado para el día de hoy, y vamos a pedir gracia y misericordia a Dios para que Carolina sea ese instrumento del Señor vivo. En el nombre de Jesús, Señor, tómala y haz que todo su ser, inclinada ante ti, Señor, esté en esa posición de poder servir, recibir y dar tu palabra de Dios para todos nosotros. Y a todos los hermanos de la congregación, abre los oídos, abre su corazón, que dispongan su buena voluntad para recibir la palabra y permitir que seamos transformados en el nombre de Jesús. Gracias, bendito sea tu santo nombre. Hola mis hermanos, qué alegre que hoy puedo compartir con ustedes la palabra. Los voy a invitar a que me acompañen. Vámonos al libro de Isaías, al capítulo 1. Y quiero decirles mientras llegan ahí que en realidad este tema me lo puso el Señor hace algunos días. Leyendo yo estaba esta palabra y Él me habló tan personalmente. Y luego cuando me invitan para compartir este tema, o más bien para compartir un tema, el Señor fuertemente me habló que era esto lo que quería Él que hablara hoy. Vamos a irnos a Isaías en el Antiguo Testamento, a un tiempo de crisis también en el pueblo de Israel. La palabra del Señor es una palabra eterna. Él dice en su palabra que su palabra no pasa. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre encontramos en ella el consejo oportuno para el momento que estamos viviendo. El tema le puse como título: Oíd, porque el Señor habla. Y esto es lo que dice en Isaías 1, versículo 2. Acompáñenme. Quiero que por favor ustedes vayan conmigo leyendo los versículos. Ya después ustedes podrán leer todo el contexto, pero hay cosas que son como puntos esenciales. Y en el versículo 2 dice: Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Miren qué tremendo. Es como un grito de dolor del Señor sentí, que tiene que hablar a los cielos y a la tierra, porque los que deberían escucharlo tienen los oídos cerrados. El Señor está dando un grito tan fuerte que a veces no le escuchamos, pero está hablando y pone como testigos al cielo y a la tierra. Y Él dice: escucha cielos, escucha tierra, mira lo que me ha pasado. Yo crié hijos. Está hablando del pueblo de Israel, pero igual podemos hablar de nosotros. El Señor nos ha hecho sus hijos, nos ha llamado de donde no teníamos derecho a nada y nos ha dado un lugar en la mesa del Señor. Y muchos hoy
tienen cerrados los oídos y no han querido escucharlo, sino completamente están negando el nombre del Señor, están rechazándolo abiertamente y negando que Él es el creador. Incluso dicen, Dios no existe. ¿Dios para qué? Por eso el Señor dice, escucha, oíd, porque yo voy a hablar. Y su primero es un dolor y un llamado a un recordatorio. Incluso habla de dos animales que podríamos decir son tal vez los animales menos entendidos, como son el buey y el asno. El buey dice, conoce a su amo, sabe quién es el que lo lleva, el que lo trae, el que le da de comer, el que lo cuida. El asno sabe que tiene un lugar donde ir a comer, donde ir a descansar, que ha preparado su Señor para él, el pesebre es su Señor. Pero cuando habla de su pueblo, dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí hay una inquietud, mi hermano. No se trata de un conocimiento mental, sino de un conocimiento relacional. Y ese es lo primero cuestionamiento que tendríamos cada uno que hacerle, poniéndonos nosotros como esos hijos, como ese pueblo de Dios que somos. ¿Qué tanto es nuestro conocimiento del Señor? ¿Cómo está nuestra relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo? Porque dice el Señor, mi pueblo no entiende y no tiene conocimiento. ¿Cómo va a tener entendimiento si no tiene conocimiento? No hay esa relación con el Señor, no hay esos momentos de relación en que el Señor le explique de qué se está tratando la vida. Yendo más adelante, si nos vamos al versículo 7, habla de la situación de crisis que en ese momento vivía el pueblo de Israel. Es importante que sepamos un poquito de Isaías. Isaías era un hombre que era un hombre importante en el pueblo, era un príncipe de Israel. Él vivía en Judá, en una época en que estaban ya los reinos divididos, Israel en el norte y Judá en el sur. Él era un profeta del sur, vivía en los altos, sectores de la población, era un príncipe, como les digo, tenía relación con los reyes. De hecho, su profecía fue para los reyes que le tocó él vivir en el tiempo de ellos. Y él constantemente estaba llevando mensajes del Señor porque él miraba la ruina que se avecinaba tanto sobre Israel como su misma ciudad de Judá. Y su corazón estaba conmovido. Él estaba conmovido porque él tenía una relación con Dios. Dios le hablaba personalmente. Y en el versículo 7 viene Isaías y dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Así está hoy la tierra, mis hermanos, igual que en ese tiempo. La tierra está destruida. Hay lugares donde estará tal vez más bonita que en otros, pero si nos vamos a nuestros pueblos, o nos vamos a Nicaragua, o nos vamos un poco más al sur y vamos a los países del sur como Venezuela. Hace un par de días en un periódico aparecían unas fotos de cómo está ese lugar que debería estar hermosísimo porque tenían para tenerlo todo, pero ha quedado desolado totalmente y desierto y destruido. Y vámonos hacia el norte, veamos cómo está el norte, con esas situaciones que están pasando las últimas semanas o el último mes en los Estados Unidos, viendo cosas como que nunca pensamos que pudieran ocurrir ahí. Y está quedando verdaderamente lugares como que parece que hubo un terremoto. Hubieron unas fotos de Minneapolis donde murió esta persona que asesinaron. Y uno llega y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo la gente ha pasado como que fue un ejército y destruyó la ciudad? La tierra, dice, la vuestra tierra está destruida. Nuestra tierra, la que el Señor nos dio para cuidarla. El hombre ha tomado su endiosamiento, su orgullo, su soberbia y ha destruido lo que Dios le dio para administrar. Pero si vamos un poco más adelante, y por eso les dije, quiero que me sigan con la Biblia.
mis hermanos, porque vamos a ir leyendo citas específicas. Y en el versículo 9, que es el que voy a leer ahora, fíjense cómo el Señor se refiere en ese momento a Israel. Pero veámoslo cómo se refiere a este momento actual el Señor. Si el Señor, Dios de los ejércitos, no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Cuando yo vi esta palabra, me golpeó profundamente mi corazón. Cuando este profeta Isaías le hablaba hace 3,500 años a Israel, ya Sodoma y Gomorra no existía. Sodoma y Gomorra aparecen en Génesis y había sido destruido con fuego porque la maldad había llegado al colmo. Y es interesante que nos cuestionemos cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué llegó a tales límites la maldad? Y es interesante porque en este tiempo se aplica esto de Sodoma y Gomorra a Israel. Pero hoy en día el mundo está como Sodoma y Gomorra, mis hermanos. Sodoma y Gomorra se caracterizó por la inmoralidad sexual, porque dejaron completamente al Señor, se idolatraron a sí mismos y buscaron complacer a la carne y a todo lo que el hombre quería. Y llegó un momento en que llegaron a cometer tales atrocidades como el homosexualismo, como el bestialismo, como la pedofilia. Ahí había de todo eso que hoy está haciendo también en todo el mundo. Miren, en Guatemala, mientras estamos preocupados de la pandemia, están por pasar leyes para que vengan a que la sociedad vea con buenos ojos lo que Dios declara que es abominación. Y ahí estaba sucediendo esto. A lo que era la ciudad, la que era la niña de los ojos de Dios. Dios aquí mismo le dice, como Sodoma y Gomorra están. Y el mundo está así hoy, como Sodoma, como Gomorra. Y los que somos de Dios no podemos quedarnos como indiferentes a ese grito de dolor que Dios está dando, porque del corazón de Dios hay un dolor intenso y nosotros, sus hijos, deberíamos de sentir ese dolor por lo que está ocurriendo en el mundo, por lo que está sucediendo. Ya no está lejos de nosotros, mis hermanos, está casi metido entre nuestra casa. Usted prenda un ratito la televisión, cambie de canales y vea los diferentes programas. Todo está infestado de este pecado. Pero no solo eso, la violencia, la maldad, unos casos que uno dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Pero está sucediendo. Y en el versículo 10, el Señor hace un llamado a los principales, a los príncipes, a esos príncipes de Sodoma y Gomorra. Está llamando a los gobernantes, está llamando a los que tienen las capacidades económicas, aquellos que tienen posición. Y dice, oíd la palabra del Señor. Oíd, el Señor les está gritando, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, los llama a los príncipes, pero también al pueblo. Llama a escuchar, a que se vuelvan a Dios, a que haya un arrepentimiento. Y eso lo vemos en el versículo 16, 17 y 18. Mis hermanos, miren, yo cuando lo estaba leyendo decía, Señor, qué clara es tu palabra. ¿Cómo puede ser que un pueblo no pueda oír? En el versículo 16 dice, lavaos y limpiaos. Lo vuelvo a repetir. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El Señor está llamando todavía. Está llamando a un arrepentimiento. Está llamando a que volvamos a Él. Y luego dice, aprended a hacer el bien, porque arrepentimiento no solo es pedir, Señor, lávame, Señor, límpiame, quítame esta mala conducta, cámbiame mis hábitos. No, eso es lo primero, verlo y pedirle a Él que con su sangre
nos cambie, nos limpie. Pero una vez el Señor nos ha cambiado y nos limpie, como dice en Romanos 12, dice: os ruego por la misericordia de Dios que cambie vuestra manera de pensar, para que así cambie también vuestra manera de actuar. Y entonces, una vez que ha habido un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento profundo, dice: vengan luego y estemos a cuenta. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Estoy leyendo el versículo 18. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, por la que la boca del Señor lo ha dicho. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Su corazón es el mismo corazón de amor paternal, el mismo corazón que nos ha dicho: con amor eterno te he amado. Pero es un Dios también que a lo blanco le dice blanco, a lo negro le dice negro, lo justo es justo y lo injusto es injusto. Él no va a cambiar su manera de ser y poner por inocente al que es culpable. Mis hermanos, el Señor está hablando fuerte y claro, porque este pasaje fue dicho para allá hace muchos miles de años, pero igual podría leerse para este día. Y en el versículo 27 dice la palabra del Señor: Sión será rescatada. Así como primero está gritando el Señor y está diciendo el por qué, en el versículo 27 el Señor declara: Sión será rescatada. Y Sión tiene un significado. La santidad va a ser rescatada. La santidad de Dios, Él no va a dejarla por ahí tirada. Él la va a recuperar. Y dice, Sión, voy a poner ahí entre paréntesis la palabra santidad, será rescatada primero con juicio. Y los convertidos de ella con justicia. Miren, aunque el hombre llegue a lo que llegue, el Señor va a ver de rescatar la santidad. Y si para eso tiene que poner un juicio, lo hará. Amén. Mis hermanos, yo y con Ángel lo hemos hablado y él lo ha hablado con nosotros y con ustedes. Esto que está pasando no es una casualidad. Nosotros creemos que el Señor está obrando con un juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Por misericordia, para traer al hombre a reflexionar y que cambie su manera de vivir y que cambie su manera de actuar y que se convierta a Él. Porque Él quiere un pueblo santo, mis hermanos. Nos vamos al capítulo 2 de Isaías. El capítulo 2, en términos generales, habla de algo tremendo. Hace algunos días escuché o leí, no recuerdo, una frase que me impactó tremendamente. Porque decía: el Dios no acepta que Dios le diga qué hacer. La voy a repetir y ponga atención. El Dios, y ese Dios con minúscula, no acepta que Dios con mayúscula le diga qué hacer. Ese Dios chiquito con D minúscula es el ser humano que cree que puede rechazar a Dios, que lo puede sacar de su vida, que puede negar sus principios y sus valores, y que Dios se va a quedar como que es un abuelito chocho, un viejito que no se da cuenta y que al final de cuentas va a decir: está bueno, pasen. O dice verdaderamente ni se da cuenta, así que o no existe. Ese Dios chiquito no acepta a Dios, el verdadero, que le diga qué hacer. Así es. Y el capítulo 2 nos dice que Dios va a rebajar la soberbia y la altivez del hombre. Versículo 3 dice:
Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y así es, mis hermanos. La palabra viene de ahí. Jesucristo vino a su pueblo, vino a los suyos, a los judíos, pero fue rechazado. Jesucristo también viene a ti, ha venido a mí y está tocando a la puerta, no solo de los que están afuera, sino a la puerta de la iglesia, porque muchos lo han sacado de ella. Muchos han sacado a Jesús y lo tienen como que está afuera y que toque lo que ya voy a ir a abrir, Señor, ahorita estoy ocupado. Pero el Señor dice en el versículo 11, por favor, vamos al verso 11 del capítulo 2 y léanlo conmigo, mis hermanos. Dice así: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado. Lo repito: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado. Hoy cantábamos El Señor reina, y eso es cierto. El Señor reina. A Él no se le ha salido de control nada de lo que está pasando. Él no está ciego ni está sordo para no oír, pero es de preguntarnos: ¿por qué el Señor, si tanta gente está orando y tanta gente le está pidiendo que lo quite, por qué no lo ha quitado? Porque no se ha ido la pandemia, sino que seguimos y vienen rebrotes, y detrás de los rebrotes, no solo los rebrotes, ahora vienen los problemas económicos, y tras los problemas económicos, los problemas sociales, y tras problemas sociales, problemas familiares, pérdida de familia. El día de ayer tuvimos 5 casos que no habíamos escuchado de personas cercanas, y supimos de una persona que murió, la señora de la casa, se fue al hospital y al tercer día murió. Su hijo se fue también y murió. Tremendo, mis hermanos. Mucha gente está sufriendo. Tal vez tú no te has enterado o no lo has escuchado, pero sí está pasando. Los hospitales están colapsando. Los médicos están confundidos y tienen dolor en su corazón y están abrumados con la situación que están pasando. Mis hermanos, el Señor está hablando fuerte y claro. Vámonos al capítulo 4, mis hermanos. Quiero que me acompañen al versículo 3 y 4. Porque el Señor está hablando, pero da esperanza. Y la esperanza dice: acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén registrados entre los vivientes. Mis hermanos, la palabra de Dios es un poquito aquí, un poquito allá, y vamos uniendo las piezas. Por eso el conocer al Señor, yo recordaba anoche, hace como 20 años que vino un hermano, él se llamaba Jaime Murrell, y estuvimos en este salón y tuvimos una noche de alabanza gloriosa. Y esa noche nosotros habíamos empezado en el camino que el Señor nos había marcado de Josué. El Señor nos dio claramente una instrucción y nos dijo que éramos como dos, no recuerdo ahorita cómo se llaman, las piezas donde corren los trenes, que son de metal. Había una de los rieles, hay uno a la derecha y uno a la izquierda, y van unidos por los durmientes, y que por ahí teníamos que caminar entre un riel y el otro riel, el riel de la palabra del Señor y el riel del Espíritu. La palabra del Señor ya fue escrita y Él se aseguró que quedara escrita en papel y lápiz y que todos tengamos hoy la palabra accesible.
pero esa palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Y en este versículo dice varias cosas que es importante que revisemos. Dice: acontecerá que el que quedare en Sión, el que quedare en santidad, el que quedare como parte de Dios, el que esté escrito dentro de los vivientes. Acuérdense que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida cuando creímos. El que quedare, ese será llamado santo, porque la obra de Dios se habrá hecho y completada en el corazón de aquellos que lo permitan, mis hermanos. Esa obra de Jesucristo que está siendo formada en nosotros. Y yo lo veo, y veía esta palabra que el Señor me hablaba a mí, y espero que te la esté hablando a ti también el Señor. Yo quiero quedar no aquí en esta tierra, es porque yo ya viví y tengo tal vez pocos años, y si el Señor decide que es este mi tiempo de llevarme, pues que me lleve, pero que esté preparada para ese momento, con esa vestidura blanca de lino resplandeciente, y que mi nombre esté cabalmente escrito en el libro de la vida. Y espero que cada uno de ustedes, mis hermanos, esté igual, que tu corazón está anhelante de permanecer, porque ese quedare, que dice en la primera línea, dice: y acontecerá que el que quedare, ese que quedare es el que permaneciere, el que esté firme, el que sea fiel. Ese será llamado santo, y su nombre no será borrado del libro de la vida, mis hermanos. Eso nos lo asegura la palabra de Dios. En el capítulo 5, el Señor habla de una viña. El Señor habla, y se recuerdan ustedes de la parábola que Jesús habla en Juan, de que el Padre es el viñador que siembra la viña, y Él es el que la siembra y la cuida. Y la vida de Jesús, Él es la vid, y nosotros somos esas ramas que salimos de Jesús. Pero Él dice, refiriéndose en ese momento a Israel, pero puede aplicarse igual para el tiempo de hoy. Él dice: yo tenía una viña, la cuidé, la sembré, le quité todo lo que había que quitarle para que produjera uvas dulces, que me dieran el fruto delicioso para mí, dice el Señor. Pero en lugar de eso me dio frutas silvestres. Usted podrá leer despacito esta parábola de la viña, en la que el Señor habla de lo que Él ha hecho y cómo esa viña, en lugar de dar frutos de justicia, dio frutos de amargura. Mis hermanos, el Señor nos ha permitido con Ángel los últimos años caminar por muchos lados. Él nos dijo una palabra al principio, ni a la derecha ni a la izquierda, y poco a poco esa palabra se ha ido haciendo más clara qué fue lo que el Señor nos quería decir. Pero cuando vemos hacia un lado en la iglesia y vemos hacia otro lado en la iglesia, lo que vemos es falta de unidad. Yo me recordaba de la última oración de Jesús, cuando Él ora con sus discípulos y ora con un clamor al Padre por la unidad, para que en la unidad se vea el amor. Y hoy lo que vemos es división, mis hermanos. La iglesia está como que fueran muchos pedacitos. Tal vez muchos de ustedes no lo pueden ver porque no les ha tocado esa caminata, pero nosotros que hemos ido, lo hemos visto, lo hemos experimentado, y ha habido un dolor tremendo en nuestro corazón. Mi hermano, hay confusión. Unos predican una cosa, otros predican otra cosa, y si usted va por allá, predican otra. Y cuando usted quiere oír y dice: ¿dónde está el mensaje del Señor? Si usted no conoce las Escrituras, usted puede ser llevado por cualquier viento de doctrina, mis hermanos. Así es. Por eso, esta palabra es actual y es para nosotros. El que permanece en la vid, permanece unido a Cristo, ese da frutos. Y el que permanece unido a Cristo tiene el corazón de Jesús adentro de uno. Ese corazón de Jesús se manifiesta en los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu son amor, fe, templanza, dominio propio, bondad, generosidad, mansedumbre, humildad. Usted los puede leer en Gálatas. Pero lo que es que el que está unido a Cristo,
la vida de Cristo se va manifestando. El pecado cada vez tiene menos poder en nosotros, porque la unción del Espíritu Santo pudre ese yugo de esclavitud del pecado en la vida del creyente. En el capítulo 6, Isaías está en un momento crucial de la nación de Israel. Ha muerto el rey Usías y él está en el templo, porque dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, no me puedo imaginar cómo fue esa visión maravillosa, pero cuando él vio al rey sublime, a ese rey que hoy cantamos, que el Señor es rey, el Señor está reinando, mi hermano, él reina. Y amén, reina en el corazón de aquellos que le conocen y le han cedido el trono en su corazón. Amén. Pero él también va a reinar y no va a permitir ni va a dar su gloria a nadie que no le dé su lugar al Señor. Amén. Amén. Y cuando Isaías lo ve y tiene esa visión magnífica, excelsa del Señor, ve al Señor, pero inmediatamente se ve a sí mismo. El que se encuentra con el Señor, mis hermanos, se ve a sí mismo y le sale del fondo del corazón una palabra Isaías y dice: ay de mí, soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Mis hermanos, él era el profeta de Jerusalén, de Judá. Era un hombre apreciado, un hombre de los principales, conocía las escrituras, pero en ese momento que ve al Señor, él se da cuenta, estamos mal, qué mal estamos. Y entonces, al ver eso, viene y dice: ay de mí. Y el Señor me mostró, nuestro corazón debe estar en un constante, como decíamos hoy al hacer la alabanza, una constante búsqueda del Señor, pidiéndole con el corazón. Y esto es personal, mi hermano, mi hermana, joven que estás aquí, jovencita, yo les digo, es una cuestión personal. El Señor, si tú no te ves que tienes algo donde tiene el Señor que actuar, entonces ¿por qué estás aquí? Porque si ya estás santo, 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 tú ya deberías estar en el trono junto con Él, ahí en la mesa del Padre Celestial. Pero si todavía estamos aquí, es porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en nuestro corazón. Amén. Y el Espíritu Santo, su función principal es reargüirnos, traernos convicción, dice Juan. Convicción primero del pecado. El Espíritu Santo con su luz nos muestra nuestra realidad. El Espíritu, pero no es una realidad de condena, sino una realidad para que vayamos a lo que es justo. Porque la segunda convicción que nos trae es justicia. Y esa justicia es postrarnos delante del Señor y reconocer: Señor, es cierto, yo estoy mal y tú eres justo. Y pedir perdón para que no seamos llevados a juicio delante del Rey justo, eterno. Sino que aquí Él ya ha provisto de la sangre del Cordero. Y mis hermanos, por eso les digo, esta palabra el Señor me la dio para mí. Y yo te la estoy compartiendo. Y espero que sea para ti también. Y que el Señor te despierte, te dé anhelo de su presencia, anhelo de su palabra, gozo de estar con Él. Y que sobre todo te permita ver aquellas áreas de tu vida que tienen que ser todavía transformados por el fuego del Espíritu Santo. Y el Señor en el capítulo 7, si me acompañan al capítulo, no voy a llegar hasta el 66, mis hermanos, ya voy a terminar. Vamos a terminar en una porción y si el Señor quiere seguiremos avanzando. Pero el Señor me dio estos primeros 8 capítulos. En el capítulo 7 es un momento en que el pueblo de Israel de Judá estaba muy afligido. Ya se había muerto Usías, habían pasado varios reyes, pero Isaías tenía visión,
No solo la visión espiritual y la relación con Dios que le traía la revelación, sino que Isaías, viendo cómo estaba la situación, él debe haber sido un gran estadista y veía lo que venía y que pasaba. Y resulta que iba a venir una guerra sobre Judá. Y el corazón del rey, dice en el versículo 4 del capítulo 7, no es en el versículo 4. En el versículo 2 dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Quiero que lo repitamos, ponga atención a las palabras. Vino la nueva a la casa de David. No era buena noticia, era la mala noticia que Siria se estaba armando y que venía contra ellos. Y ellos sabían que Siria era poderosa en ese momento. Y les entró una aflicción. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y a dónde nos vamos a ir a esconder? El rey, el gobernante, estaba quebrantado. Y el pueblo muerto del miedo también, los dos. Pero el Señor les dice, y ahí sí en el versículo que sigue, en el versículo 4, le dijo a través de Isaías: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Mis hermanos, todas las cosas que estamos viendo, todas las situaciones que estamos viendo alrededor, tenemos que verlas. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando, porque a través de eso el Señor está hablando. El Señor nos está mostrando un panorama y nos está diciendo: atentos, pongan atención a lo que estoy haciendo, pongan atención a lo que estoy obrando. Fíjense dónde está la situación, pero no teman. Reposa en mí, guárdate en mí. Y el versículo 14 dice una promesa para ese tiempo, pero una promesa que ya tuvo cumplimiento. Subráyala, mi hermano, subraya esta cita, porque dice así: el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Usted sabe lo que significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. En ese momento era una señal para ese rey, que él no quiso pedirle señal a Dios, pero Dios se la dio y le dijo: va a venir un tiempo en que va a haber una virgen que va a tener un hijo, y ese hijo va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Mis hermanos, esto ya no es promesa, esto es un hecho. Vino en la plenitud de los tiempos y el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre, se encarnó en una virgen y vivió en su momento, y vino, como dice la palabra de Dios, para traer el amor y la misericordia, para que todo aquel que cree en él no muera, mas tenga vida eterna, para que aquellos que le reciben tengan la vida eterna que Dios quiere darles. Amén. Y ese Dios todopoderoso que reina y que es el Rey Amén. Eterno desde la gloria, y que Amén. Ha venido, ha bajado, se ha hecho hombre, pero hoy está el Emmanuel aquí. Dios conmigo. Usted lo puede decir. Si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, Emmanuel está con usted. Amén. Él es el Dios con nosotros. No es una promesa, es una realidad. Es el Dios vivo que ha resucitado y que le ha sido dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el que toda rodilla se va a doblar en un momento. Ahorita no se han doblado todas, pero la suya, mi hermano, tiene que estar doblada todos los días delante del Rey de la Gloria, mis hermanos. Yo no los puedo oír, pero denle un aplauso al Rey de la Gloria, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor Todopoderoso. Bendigan su santo nombre, porque Él es digno de toda honra y de Amén. Toda gloria. Amén. Amén. Y mis hermanos, Amén. Quiero terminar con el capítulo 8. En el capítulo 8 el Señor nos habló hace 20 años y nos dijo, esa palabra fue específicamente para nosotros.
Pero hoy, cuando yo leía este capítulo, el Señor me hablaba de que al fin y al cabo esta decisión de salir es una decisión personal. No vamos como un pequeño rebaño. Ese rebaño lo formamos todos aquellos que hemos creído, aquellos que tenemos al Señor no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Acompáñenme al versículo 6 del capítulo 8, al versículo 6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Es una decisión personal recibir las aguas mansas de Jesús, porque Jesús es una voz mansa, apacible, la apacible voz del Espíritu Santo que nos llama a vivir en santidad, mi hermano. Y es tu decisión creerle, no solo que Él es Dios y que Él existe, sino que es tu decisión personal rendirte a Él y aceptar que Él gobierne en tu corazón en todas tus decisiones. Y el Señor me dijo en el versículo 11, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de ese pueblo, diciendo, no como llaméis conspiración a todas las cosas que ese pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Mis hermanos, nosotros somos hijos de Dios. No hay nombre más glorioso, amén, y ni título más precioso y eminente, amén, amén, que ser llamada hija o hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si somos hijos de Dios, estamos tomados de la mano del Señor fuertemente, como dice aquí. Y aunque veamos que viene esto o viene lo otro, no temáis, ni estéis con las cosas que ellos piensan o dicen, que no nos turbe el corazón todo ese noticiero que oímos y que un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Nosotros sabemos que nuestro Dios reina y que tiene el control de todo. Y entonces dice, versículo 14, entonces Él, ¿quién es Él? El Señor. El Señor será por santuario. El Señor será por escondedero, el Señor será por refugio, el Señor será por casa para aquellos que están tomados fuertemente de la mano del Señor. Y el versículo 16 y 17 dice que esta palabra es para los que son sus discípulos, para los que le siguen por donde Él va, por donde van sus huellas, para aquellos que les agrada escuchar su palabra y ponerse a cuentas con el Señor y estar firmes en Él. El versículo 19 habla claramente que dejemos de consultar a un lado a otro, a poner nuestra confianza en el gobierno, porque ni el de Guatemala, ni el de los Estados Unidos, ni el de Europa va a poder hacer nada. Esto es cuestión del Señor y lo vamos a pasar los que estemos firmes en el Señor, agarrados fuertemente de su mano. Dice en el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley, no a la ley de hacer cosas ritualistas, no a la ley de que vamos a portarnos como con una carga fariseica. No, mis hermanos, la ley y el testimonio es Jesucristo. Jesucristo es la ley y el testimonio, y a Él debe ser nuestro temor y nuestro temblor, dice la palabra. En el capítulo 30, y me salto hasta allá, acompáñenme. Y esto lo vimos en una de las enseñanzas que tuvimos con las señoras hace unos martes. En el versículo 1 dice, ay de los hijos, y mire qué interesante la palabra que usa, hijos,
de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. ¿A dónde debemos ir a pedir consejo? Al Señor. Y en el versículo 2 dice que se apartan para descender a Egipto. Y Egipto es el mundo, mis hermanos. Que se apartan de Dios y están buscando respuesta, consuelo, refugio en el mundo, en los gobernantes, en aquellos que no pueden hacer nada. Y dice, y no han preguntado de mi boca. ¿Has ido tú a preguntarle al Señor? Dice en el versículo 7. En el versículo 7b, por tanto yo le di voces y su fortaleza será estarse quietos. Este tiempo es un tiempo, como dijo Ángel, de quietud, un tiempo de quietud que no es no hacer nada, sino quietud habla de reposo, de comunión con el Señor, de interiorizar lo que está pasando. Es tiempo de entrar en tu cuarto, cerrar la puerta, preguntarle al Señor, hablar con Él, conocerlo más profundamente. Amén. Y dice en el versículo 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Miren, esto me dolió tanto, porque hay mucha gente que, y yo también, mis hermanas, tal vez hubiera preferido venir hoy y decirle, mire, todo va a pasar, todo va a estar bien, vamos a estar felices. De hecho, son los mensajes que vemos todos los días y son mensajes esperanzadores y de buena voluntad de la gente, que todos queremos que estemos bien y salgamos adelante. Pero miren lo que le decía la gente al profeta. Le decía, que dicen a los videntes, no veáis. A los profetas les dicen, no nos digan lo recto, no nos profeticen lo recto, mejor díganos cosas halagüeñas, profetícennos mentiras. Y así está hoy mucha gente queriendo solo escuchar que todo va a pasar, que todo va a estar bien, que todo se va a acabar y ya estuvo, sin poner atención a que el Señor está llamando a un fuerte arrepentimiento. Amén. El versículo 15 dice, en descanso, en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no voy a leer lo que sigue, porque nosotros sí queremos, mis hermanos. Amén. Queremos estar en quietud, en descanso en el Señor, que Él sea nuestra fortaleza, estar atentos a los oídos a su voz y esperando la dirección que Él quiera para nuestra vida. Gracias, mi Señor. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos un momento y démosle gracias al Señor por la palabra que Él nos ha dicho este día. Que esa palabra no sea que nos entra por un oído, sale por otro, sino que se quede grabada conforme su promesa en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Que si podemos ver hoy al Señor como lo vio Isaías en su trono, reinando, lleno de gloria, nos permita ver, como le dijo David en el Salmo 19, escudriñame, Señor, que no me domine la soberbia, Señor, que no tomen control de mí, sino que yo pueda verlas para humillarme y pedirte que tú las limpies, que tú me transformes y que me lleves a esa santidad perfecta a la cual me has invitado desde siempre. Señor, yo sí quiero. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Tremendo lo que el Señor nos ha permitido el día de hoy. Qué cosas, ¿verdad? Fíjese que en el libro de Isaías, en la última lectura que hizo Carolina, Isaías 30, ella leyó el 15, y seguí leyendo y me topé con una cita que es la cita que hemos estado manejando durante mucho tiempo, y es el capítulo 30, versículo 21, y dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Como el Señor nos ha conducido, ni a la derecha ni a la izquierda, sino directo al corazón. De cuántas maneras nos ha hablado el Señor
en los últimos años haciéndonos ver que el tiempo se está acortando. Esto no va para 1 o 2 meses, esto se puede prolongar. Mis hermanos, les encargo mantener su alacena lista y siempre disponible para poder brindar apoyo a otros hermanos. He recibido la llamada de algunos pidiendo indicación médica de qué se puede hacer y qué podemos adelantar un poquito. Y le pedí a los hermanos que tienen el don de la medicina, el don de esta temática tan importante de entender el cuerpo humano y las bacterias, los virus, los microbios, en fin. Y acordamos, ellos van a tener una reunión y nos van a hacer un pequeño protocolo para que sepamos cómo manejar ciertas situaciones en caso que se presente en nuestro hogar, Dios no lo permita, alguna de esta serie de cosas que en el nombre de Jesús podamos reprender, pero al mismo tiempo que podamos tener esa medicina básica que nos pudiera ayudar en la primera o segunda etapa que es crucial en este momento. Así es que ellos ya están trabajando y yo espero que en 1 o 2 días les podamos enviar a todos ustedes este protocolo que viene a ser una guía. Esta guía no es así la vamos a hacer, sino que cada quien por favor va a tener que consultar con sus médicos, porque cada quien tiene pequeñas situaciones de hipertensión o diabetes o tiene un problema de pulmonar, no lo sé, y como tienen sus médicos privados, pues es bueno que haya esa concordancia para que manejemos bien esta situación. Así es que Dios es bueno, Dios nos ha dado todo lo necesario, tenemos suficientes motivos para darle gracias a Dios y no olvidarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él hasta ahora, Él sigue siendo quien dice que Él, y yo creo que esto lo va a continuar con esa mano poderosa sobre nosotros. No nos engañemos, mis hermanos, el camino al cual hemos sido invitados desde siempre es santidad. La santidad no permite la mentira, ni el engaño, ni el adulterio, ni la fornicación, ni esas cositas que la naturaleza humana quiere justificar. Las cosas claras, porque nadie puede engañar a Dios. Mis hermanos, Él lo sabe todo. Qué bendición que Él lo sabe todo, porque nos escudriña todos los días. Mis hermanos, un fuerte abrazo para todos. Que el Señor los guarde, los bendiga. Vamos a orar por ustedes en este momento, mis hermanos. Yo les ruego que inclinen sus rostros y vamos a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana preciosa, gloriosa, llena de tu luz, de tu amor, de tu verdad, levanto mis manos y clamo, Señor, esa bendición para todos los hermanos que nos están viendo el día de hoy, para todos los hermanos de esta congregación amorosa que tú nos has permitido no solo caminar, sino de alguna manera dirigir en tu santo nombre. Los bendigo a todos con el poder de la sangre, con el poder del nombre de Cristo Jesús. Que en sus hogares haya pan, que en sus hogares haya todo lo necesario para este tiempo, y que de ese producto que Dios les da puedan bendecir a los que lo necesitan. En el nombre de Jesús, cúbrelos, guárdalos con tu sangre preciosa, y que todos seamos testimonio de este tiempo en tu nombre, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, un fuerte abrazo a todos, un abrazo.